Llegas justo a tiempo. Te estaba esperando para contarte los momentos más Oi, oi, incómodos que he oi, vivido hablando matemaste. inglés. Porque, al igual que どうもあ tú, りがとうご cuando ざ hablo いま otro す。idioma, a veces digo cosas que realmente no tienen mucho sentido. Bueno, ya me pasa en mi propio idioma, así que imagínate hablando otro idioma que no es el mío. Pero no solo te voy a contar los momentos más incómodos, sino que también vamos a repasar la diferencia entre pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto. Por cierto, seguro que ya lo sabes, pero si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Te pongo en contexto. Yo hace tiempo vivía en Edimburgo, en Escocia. Por aquel entonces no tenía ni idea de hablar inglés. Y para la gente que no habla inglés, el acento escocés es bastante complicado, porque no se parece en nada al inglés que estamos acostumbrados a oír en películas, series o canciones. Aunque con el tiempo empiezas a entenderlo y ves que es un acento que realmente mola. Yo la verdad es que lo echo de menos. De verdad, si tenéis la posibilidad de ir a Escocia, no dudéis. La gente es súper agradable y los paisajes son increíbles. Nunca dejaré de hablar bien de Escocia. Bueno, como te decía, cuando llegué a Edimburgo me puse a trabajar en trabajos en donde el inglés no era algo necesario. Mi primer trabajo fue limpiando platos. Aunque te parezca el peor trabajo del mundo, y posiblemente tengas razón, porque tiene muchísimos inconvenientes, la verdad es que lo recuerdo como uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida. Trabajaba en una especie de hotel bar y la verdad es que me lo pasaba genial con los compañeros. Había muy buen rollo. Así que recuerda, no siempre es lo que hagas, sino con quién lo hagas. Pero bueno, esto no es de lo que quería hablarte. Cuando ya mi inglés empezó a mejorar un poquito, entré a trabajar en un pequeño hotel en donde tenía que hacer un poco de todo. Organizar el desayuno, hacer alguna habitación, check-in, check-outs, ya sabes, estos hotelitos pequeños en donde hay muy pocos empleados. Bueno, pues un día estaba trabajando con una compañera y ese día ella llevaba un moño a lo Gibson Girl. Si no sabes lo que son las Gibson Girls, te recomiendo que le eches un vistazo en internet. Tenían un estilo tal que así. Bueno, mi compañera con aquel moño estaba guapísima y entonces decidí hacerle un cumplido. Le dije, no sé si lo sabes, pero pam, en inglés, es culo. Y la palabra que yo estaba buscando era bun, que es moño. Ella se rió porque, sabiendo que yo no sabía muy bien hablar inglés, entendió que evidentemente no me refería a... sino que me refería a su moño. Cuando me dijo que la palabra que realmente estaba buscando era bun y no bum, me puse súper rojo como un tomate. Pero la verdad es que ella no se lo tomó a mal. Al fin y al cabo, la gente comprende que no es tu idioma y que estás aprendiendo. Por eso no hay que tener miedo a hablar. Pero cuando vayas mejorando con el idioma, ten cuidado, porque nunca sabes si esa letra que cambias también puede cambiar totalmente el significado de lo que estás diciendo. ¿Lo has notado? Al contarte esta historia, he utilizado verbos como tenía, había, quería, estaba. Todos estos verbos son pretérito imperfecto. Y por otro lado, también he utilizado verbos como empezó, entré, se rió, se lo tomó. Todos estos verbos son pretérito perfecto simple. Vaya, ni me había dado cuenta. Utilizando ambos tiempos verbales, puedes hablar de cosas que han pasado. Es decir, se utilizan para hablar del pasado. ¡Eh! Te recomiendo que veas este otro vídeo donde explico la diferencia entre el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto. Por aquí. O por aquí. No lo sé. Tú míralo. Pero, ¿cuál es la diferencia? El pretérito perfecto simple se usa para hablar de acciones terminadas y puntuales en el pasado, como mi inglés empezó a mejorar, entré a trabajar, ella se rió, ella no se lo tomó mal, mientras que el pretérito imperfecto describe acciones habituales, en curso o sin un final definido, como en no tenía ni idea de inglés, me lo pasaba genial, tenía que hacer un poco de todo, ella llevaba un moño. ¿Ves la diferencia? Bueno, te voy a poner un ejemplo con el que seguramente verás la diferencia. Vamos a comparar estas dos frases.
viví en Edimburgo y vivía en Edimburgo. En la primera, el verbo vivir está en pretérito perfecto simple. Viví en Edimburgo. Esta frase indica que en algún momento del pasado viví allí, pero ya no. Es decir, la acción está terminada. Es decir, la acción ocurrió y terminó en un momento específico del pasado. En cambio, en la segunda frase, el verbo vivir está en pretérito imperfecto. Vivía en Edimburgo. Aquí entendemos que en ese pasado al que se refiere la frase, todavía estaba viviendo allí, sin señalar claramente el final de esa acción. Es decir, describe una etapa pasada sin especificar cuándo terminó. ¿Lo entiendes ahora? Te voy a contar otra cosa que me pasó justo a los pocos días de llegar a Edimburgo. Yo estaba en casa, aún no tenía trabajo y ya sabes, sin saber por qué me entró un antojo de patatas fritas y Coca-Cola, algo para picar. Así que me vestí y bajé al supermercado que había en la esquina. Yo iba pensando en mis patatas fritas, mi Coca-Cola, pero cuando entré al supermercado vi que había dos chavales, dos chicos jóvenes, en uno de los pasillos del súper. Y la verdad no me dieron buena espina. Pero tampoco estaban haciendo nada malo, solo estaban comprando, igual que yo. Así que seguí a lo mío. Patatas fritas y Coca-Cola. De repente, uno de ellos se giró y me dijo algo que no entendí. Así que seguí caminando. La sorpresa fue cuando el chico empezó a seguirme. Y justo en ese momento encontré las patatas y la Coca-Cola. Mientras las cogía, se me acercó el chico y me dice algo. Le dije que yo no hablaba inglés. Y él me preguntó que de dónde era. Yo le dije que era de España. Al oír esto, él me dijo que era un mentiroso. Y me preguntó que por qué le mentía. Imagina mi cara. Yo no entendía nada. ¿Mentiroso? ¿Yo? El chico empezó a decirme que sí, que era un mentiroso porque le acababa de decir que no hablaba inglés y aún así estábamos teniendo una conversación. Al oír esto, yo evidentemente me reí y le dije, pues tienes razón. Así que la próxima vez que tengas que hablar en español y pienses que no puedes hablarlo, realmente puedes. Puedes hablar más de lo que crees. Puedes hasta tener una conversación. Bueno, la siguiente historia también tiene que ver con comida. Y todo lo que tenga que ver con comida, a mí me hace feliz. Mi inglés poco a poco iba mejorando. Empecé a trabajar en una discoteca. Por aquella época yo solía ir a un sitio de ramen al menos 3 veces por semana. La verdad es que estaba obsesionado con el ramen. Para justificarme, era la época de Naruto. El ramen era algo bastante nuevo y aquel ramen estaba buenísimo. En definitiva, todo el día andaba pensando en ramen. Y fue precisamente esto lo que hizo que una noche, que yo estaba en la barra poniendo copas, cuando un chico me pidió un rum and coke, que en español es un ron cola, un Cuba Libre, yo entendiera ramen coke, es decir, Coca-Cola de ramen. Coca-Cola con sabor a ramen. Le tuve que preguntar varias veces que me lo repitiera, y aún así yo seguía R que R con que me estaba pidiendo una Coca-Cola con sabor a ramen. El chico, ya cansado de tanto repetírmelo, miró a un compañero mío con cara de cabreo, como diciendo, oye, este no se entera de nada. Tuvo que venir mi compañero a ver qué quería el chico. Cuando le conté a mi compañero lo que yo creía que el chico estaba pidiendo, obviamente se rió de mí. La verdad es que este tipo de historias son bastante habituales cuando estás empezando a aprender un idioma. Pero lo bueno es que cuando pasa el tiempo y las recuerdas, siempre son divertidas. Seguro que tú también tienes alguna anécdota embarazosa. Cuéntamelo en comentarios.